En 2006, la Marina de los Estados Unidos retiró oficialmente el F-14 Tomcat del servicio activo. Fue el fin de una era. Durante 32 años, este caza de alas variables fabricado por Grumman había sido el guardián del espacio aéreo de los portaaviones americanos, el terror de los pilotos soviéticos y el avión más icónico de la historia de la aviación naval. Su imagen con las alas en posición de barrido total, lanzando 2 misiles AIM-54 Phoenix simultáneamente a más de 150 kilómetros de distancia, era la representación perfecta del poder aéreo naval estadounidense. Pero hoy, casi 2 décadas después de su retiro, algo extraño está ocurriendo. Analistas veteranos de la aviación naval y algunos documentos del Pentágono han comenzado a plantear una pregunta que parecía impensable. ¿Debería volver el F-14 Tomcat, o al menos sus capacidades, al inventario de la Marina de los Estados Unidos? Para comprender la magnitud de esta leyenda, es imperativo profundizar en el corazón de su letalidad: el radar AWG-9. Este sistema no era simplemente un sensor, sino una revolución tecnológica que definió el combate aéreo moderno. Su capacidad más disruptiva era el Track While Scan, TWS, o seguimiento mientras se escanea. Antes de la AWG-9, un radar de caza debía bloquearse en un solo objetivo para guiar un misil, dejando al piloto ciego ante otras amenazas. El AWG-9 rompió este paradigma al permitir que el oficial de intercepción de radar, en Rio, sentado en el asiento trasero, gestionara un campo de batalla complejo, rastreando hasta 24 blancos simultáneamente, sin alertar a los sistemas de advertencia de radar de los enemigos de que estaban siendo procesados para un ataque. Esta capacidad de gestionar múltiples trayectorias de interceptación en paralelo permitía al Rio actuar como un mini AWACS táctico, coordinando la defensa del portaaviones con una precisión sin precedentes en una plataforma monoplaza. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Para entender por qué esta conversación está ocurriendo, hay que entender qué era el F-14 y qué hacía que fuera tan especial. El Tomcat fue diseñado en los años 60 como respuesta directa a la amenaza de los bombarderos soviéticos Tu-22M Backfire y sus misiles antibuque de largo alcance. La doctrina soviética era saturar las defensas de un grupo de combate de portaaviones, lanzando docenas de misiles de crucero simultáneamente desde distancias superiores a los 200 kilómetros, antes de que los cazas defensores pudieran interceptarlos. El F-14 fue la respuesta. Con su sistema de control de armas AWG-9, podía rastrear hasta 24 objetivos simultáneamente y atacar a 6 de ellos al mismo tiempo con el misil AIM-54 Phoenix, el misil aire-aire de mayor alcance jamás desplegado operativamente por la Marina de los Estados Unidos, con un alcance efectivo superior a los 180 kilómetros. Su geometría de alas variables era otro elemento revolucionario. En configuración de barrido mínimo, con las alas extendidas en posición de 20 grados, el F-14 era un avión de ataque capaz, eficiente en combustible y con excelente sustentación a bajas velocidades para los aprestos en portaaviones. En configuración de barrido máximo, con las alas recogidas en posición de 68 grados, se convertía en un interceptor supersónico capaz de alcanzar Mach 2,34, más rápido que cualquier caza naval actual en servicio. Esta versatilidad no tenía equivalente en su época y sigue siendo difícil de igualar hoy en día. El F-14 también fue modificado en sus últimas versiones, el F-14D Tomcat, para llevar bombas guiadas por láser y realizar misiones de ataque a tierra con el sistema TACS designador de objetivos, convirtiéndolo en un avión verdaderamente multirol. Entonces, ¿por qué lo retiraron? La decisión tuvo varias causas. Primera, el coste de mantenimiento era astronómico. Los motores TF-30 de las primeras versiones eran notoriamente problemáticos y propensos a la entrada en pérdida a altas potencias. Los motores GEF-110 de las versiones posteriores eran mejores, pero el avión en su conjunto era enormemente complejo y caro de sostener. Segunda, el escándalo de los repuestos. Irán fue el único país exportador del F-14, con 80 unidades vendidas en tiempos del Shah. Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán intentó en múltiples ocasiones adquirir repuestos de manera ilegal en el mercado negro estadounidense. Para cortar ese flujo de piezas definitivamente, la Marina aceleró la desactivación y ordenó la destrucción física de todas las aeronaves retiradas, triturando literalmente los fuselajes para evitar que sus componentes acabaran en manos iraníes. Tercera causa del retiro, la llegada del FA-18E F Super Hornet.
La Marina argumentó que el Super Hornet, más barato de operar, con aviónica más moderna y capaz de realizar misiones de caza y ataque con igual eficiencia, podía sustituir al F-14. Y en gran medida tenía razón. El Super Hornet es un avión excelente, pero tiene una limitación que los analistas modernos señalan cada vez con más frecuencia. Le falta alcance y le falta la capacidad de interceptación de largo alcance que el F-14 con el Phoenix proporcionaba. El AIM-120 AMRAAM, el misil estándar del Super Hornet y del F-35, tiene un alcance efectivo de entre 70 y 120 kilómetros según la variante, significativamente menor que los 180 del Phoenix. Deja tu like, suscríbete y comparte. Más allá de la ingeniería, el F-14 se grabó en la conciencia global a través del fenómeno cultural de Top Gun en 1986. No fue solo una película. Fue el comercial de reclutamiento más exitoso de la historia. El uso de metraje de vuelo real, con cámaras montadas en los fuselajes de Tomcats reales realizando maniobras de alta intensidad, eliminó la barrera entre la ficción y la realidad para el público. Esto provocó que las solicitudes para la aviación naval aumentaran en un 500%, transformando la percepción pública del piloto naval de un técnico altamente especializado a una figura heroica y glamorosa. La película cimentó la idea de que el F-14 era la punta de lanza de la libertad occidental, una asociación simbólica que perdura incluso después de que los fuselajes fueran triturados para evitar que los repuestos llegaran a Irán. En los años 90 surgió una propuesta técnica que podría haber evitado el retiro prematuro del avión, el Tomcat 21. Este concepto de actualización profunda buscaba modernizar el fuselaje con materiales compuestos, mayor capacidad de combustible interno y, lo más importante, una aviónica de última generación similar a la que luego veríamos en los cazas de quinta generación. El Tomcat 21 habría incluido un radar AESA de barrido electrónico activo, motores F-110GE 429 con mayor empuje y una cabina de cristal completa. Esta versión habría mitigado los astronómicos costes de mantenimiento al eliminar los sistemas analógicos propensos a fallos, extendiendo la vida útil del avión hasta bien entrada la década de 2030, permitiendo que el Tomcat mantuviera su dominio en el nicho de la interceptación de largo alcance que hoy está vacío. Al realizar una comparación matizada entre el F-14D y el FA-18 Super Hornet, la diferencia es clara. El Super Hornet es un avión de gestión de información superior, con una fusión de sensores que facilita la conciencia situacional del piloto. Sin embargo, en términos de alcance puro y potencia de pegada a larga distancia, el F-14D seguía siendo el rey. Mientras que el Super Hornet depende de misiles AMRAAM con alcances que palidecen ante los 180 km del Phoenix, el Tomcat podía atacar desde fuera de la zona de peligro de casi cualquier amenaza enemiga. El sensor IRST, búsqueda y seguimiento por infrarrojos del F-14D, le permitía además detectar objetivos furtivos de forma pasiva, una capacidad que la Marina está intentando recuperar ahora con pods externos para sus Hornets. Hoy, en el vasto teatro del Indo-Pacífico, la tiranía de la distancia es el desafío estratégico dominante. A diferencia de los estrechos corredores de Europa durante la Guerra Fría, las distancias en el Pacífico son inmensas. China ha aprovechado esto con misiles hipersónicos mataportaaviones que obligan a los grupos de combate a mantenerse alejados de las costas. Los analistas modernos están volviendo al concepto de escudo exterior del F-14 precisamente porque los cazas actuales carecen del radio de combate para interceptar a los lanzadores de misiles antes de que disparen. La necesidad de una plataforma de alta velocidad y largo alcance capaz de patrullar a cientos de millas del portaaviones no es una nostalgia romántica, sino una necesidad de supervivencia ante la nueva doctrina de denegación de área, A2, AD, de los adversarios actuales. Y aquí es donde la conversación sobre el regreso del Tomcat cobra sentido. El mundo de 2025 se parece más al mundo que motivó la creación del F-14 que al mundo postguerra fría que motivó su retiro. China ha desarrollado misiles antibuque hipersónicos como el DF-21D y el DF-26, capaces de amenazar portaaviones a distancias de más de 1.500 kilómetros. Rusia sigue operando el Tu-22M3 Backfire con misiles KH-22 de largo alcance. Irán ha desarrollado el misil antibuque NUR y múltiples drones kamikaze con alcances de cientos de kilómetros. La doctrina de saturación que motivó el diseño del F-14 en los años 60 ha vuelto, amplificada y actualizada con tecnología hipersónica.
El FA-18E-F Super Hornet y el F-35C tienen capacidades fantásticas, pero su alcance de interceptación no es suficiente para neutralizar amenazas que se lanzan desde plataformas a más de 300 kilómetros del grupo de combate. La Marina está respondiendo a esta brecha con el misil AIM-174B, una versión aire-aire del misil SM-6, que tiene un alcance estimado de más de 300 kilómetros y que puede ser lanzado desde el FA-18. Pero los analistas señalan que esto es un parche, no una solución estructural. Lo que la Marina realmente necesita es una plataforma que pueda operar a grandes distancias del portaaviones, detectar amenazas a larga distancia y neutralizarlas antes de que entren en rango de lanzamiento. Y esa descripción se parece muchísimo al F-14 Tomcat. Nadie está proponiendo desenterrar literalmente los F-14 destruidos. Lo que los analistas discuten es el concepto, un caza naval de largo alcance, con geometría de alas variables o equivalente, capaz de llevar misiles de más de 200 kilómetros y de actuar como escudo exterior del grupo de combate antes de que las amenazas entren en su radio de acción. Ese concepto era el del F-14, y ese concepto está ausente hoy en la aviación naval de los Estados Unidos. El programa NGA de Naval, también conocido como FA-HX, es la respuesta teórica de la Marina a esta necesidad. Pero ese programa está en sus primeras etapas de desarrollo y no entrará en servicio antes de mediados de los años 30. Mientras tanto, la brecha existe. Hay un detalle histórico que hace aún más poignante esta historia. Irán, el único operador extranjero del F-14, todavía mantiene en servicio algunos de sus Tomcats. Con piezas fabricadas artesanalmente, con motores parcheados y con sistemas de armas adaptados a misiles de fabricación iraní, la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán sigue volando F-14A en operaciones de patrulla e interceptación. Si el único país que todavía vuela el avión que Estados Unidos diseñó para defender sus portaaviones es precisamente uno de los principales adversarios de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. La ironía histórica es tan grande que resulta casi difícil de creer, pero es completamente real. El F-14 Tomcat no va a volver físicamente. Sus células fueron destruidas, sus planos están archivados y la industria que lo construyó, Grumman, fue absorbida por Northrop en 1994, pero su legado está más vivo que nunca en los debates estratégicos de la Marina de los Estados Unidos. Cada vez que un misil DF-21D chino es lanzado en un ejercicio teórico contra un grupo de combate de portaaviones, alguien en el Pentágono recuerda que hubo un tiempo en que ese portaaviones tenía un guardián capaz de matar la amenaza a 200 kilómetros de distancia, y ese recuerdo está empujando a la Marina a buscar, en el siglo XXI, lo que el Tomcat fue en el siglo XX, el escudo más largo del océano. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.